Gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. No sé en qué momento exacto tomé la decisión, pero sí recuerdo el instante en que supe que ya era tarde para arrepentirme. Estaba en la bodega con el uniforme todavía limpio, sosteniendo un recibo de entrega que no tenía dirección, solo un nombre de pueblo escrito con tinta deslavada y una advertencia al final como si fuera una nota de contabilidad. Si no regresa antes del amanecer, no regrese. Me reí por inercia, de esas risas cortas que uno suelta cuando algo no tiene sentido y el cuerpo intenta fingir que todo está normal. Después vi que el jefe de ruta no se reía, ni siquiera parpadeó. Solo extendió la mano para que firmara, como si me estuviera entregando un paquete cualquiera. Afuera la noche estaba rara, más fría de lo que correspondía, y el estacionamiento parecía más grande, como si la oscuridad hubiera empujado las líneas del pavimento hacia atrás. Antes de subir a la moto, noté que los otros repartidores evitaban mirarme. No era lástima, era otra cosa. Era esa distancia que se le deja a alguien cuando ya no se le puede ayudar. La aplicación de rutas fallaba desde temprano. Eso no era nuevo, pero esa vez el fallo tenía una forma distinta. La pantalla cargaba, se quedaba en blanco, y luego mostraba un trazo gris, como un camino dibujado a mano sobre un mapa sin nombres. Los iconos de señal se iban y venían, aunque el teléfono estuviera con cobertura. En la bodega el supervisor me dijo que no mirara tanto la app, que esa entrega venía por fuera. Lo dijo con la misma voz plana con la que uno explica una norma de seguridad. Luego metió el paquete en una bolsa sellada. Lo pesó sin mirar la balanza y me lo pasó sin dejar que mis dedos tocaran el sello. La bolsa era más fría que el aire, como si hubiera estado guardada en un refrigerador, y olía a cartón húmedo, a papel viejo. Cuando pregunté a dónde iba, me señaló una carpeta amarilla con hojas gastadas, sujetas con un clip oxidado. Ahí estaba lo único que parecía una explicación. Un documento impreso, con el encabezado de la empresa, como un manual interno. No decía pueblo fantasma ni zona prohibida, decía protocolo de entrega, ruta secundaria. Y abajo, como si se tratara de instrucciones normales para no perder paquetes, aparecía una lista. Regla 1. Antes de salir del estacionamiento, apaga la música y baja el brillo del tablero. Si la noche se vuelve más silenciosa de lo normal, no lo comentes por radio. Regla 2. Cuando el asfalto deje de tener líneas y parezca tierra compacta, no te detengas a revisar. Mantén la velocidad pareja, sin acelerar ni frenar de golpe. Regla 3. Si encuentras un letrero con el nombre del pueblo y el nombre se ve distinto cada vez que lo miras, no intentes leerlo completo. Pasa de largo sin girar la cabeza. Regla 4. Si ves una patrulla estacionada sin luces, no la saludes, no la rodees por el lado del conductor y no enfoques con luces altas. Pasa despacio, por el lado contrario, con la vista al frente. Regla 5. Cuando la señal desaparezca, no intentes llamar a nadie. Si el teléfono vibra, no contestes. Guárdalo en el bolsillo interno hasta que vuelvas a ver postes con cables. Regla 6. Al entrar al pueblo, no mires los portales de las casas. Si necesitas orientarte, busca el edificio municipal. Siempre está en el centro aunque no tenga rótulo. Regla 7. No aceptes instrucciones de nadie que esté en la calle. La entrega está prepagada. No hay cambios de última hora. Regla 8. Si el paquete empieza a sentirse más liviano, no lo abras. Ajusta la bolsa, verifica el sello con los dedos y sigue. Regla 9. La dirección final no se pregunta. Está donde termine el camino de adoquín. Si el camino de adoquín no termina, da una vuelta completa al perímetro del pueblo y vuelve a intentarlo una sola vez. Regla 10. Al entregar, no pidas firma. Deja el paquete en el suelo, golpea una vez la puerta con los nudillos y retírate sin esperar respuesta. Regla 11. Si al salir escuchas pasos detrás de ti, no corras. Mantén el mismo ritmo y no mires hacia atrás hasta estar de nuevo en la carretera.
Regla 12. Si ves el cielo aclararse por el lado equivocado, regresa por donde viniste, sin atajos. No intentes ahorrar tiempo. Regla 13. Si llegas a la bodega y la puerta está cerrada, espera en la zona iluminada. No golpees. Alguien saldrá cuando sea seguro. Regla 14. Al terminar el turno, no cuentes esta ruta como anécdota. Si necesitas hablarlo, escribe un reporte y entrégalo sin comentarios. Las leí 2 veces. No porque me parecieran interesantes, sino porque mi cabeza buscaba el chiste, la trampa, la cámara escondida. Todo estaba redactado como un protocolo real, seco, repetitivo, sin adornos. Eso era lo más inquietante. Si hubiera sido un texto dramático lo habría descartado, pero se sentía como algo que alguien escribió después de muchos incidentes, como quien aprende a poner candados porque ya le robaron. Me atreví a preguntar desde cuándo existía esa ruta secundaria. El supervisor no levantó la vista de su computadora. Dijo que no era nueva y que siempre había alguien que la hacía cuando tocaba. Me firmó el papel, lo dobló con cuidado y lo puso en mi bolsillo de la chaqueta, como si ese papel fuera más valioso que el paquete. Antes de irme, me sujetó del brazo y por primera vez me miró directo. No sonó amenazante ni misterioso, sonó cansado. Hazlo tal cual, no improvises. Salí. La moto respondió como siempre, pero el aire tenía una densidad rara, como si el frío se pegara a la ropa. En la salida del estacionamiento apagué la música, bajé el brillo del tablero y guardé el teléfono sin pensar demasiado. Era ridículo obedecer un papel, pero también era ridículo no hacerlo. La radio interna del casco tenía el canal abierto. Se oían voces lejanas y chistes de turno, pero conforme avancé unas cuadras hacia la salida de la ciudad, el sonido se volvió más opaco, como si alguien hubiera puesto una manta encima del mundo. En un semáforo intenté hablar por radio para probar, y el canal se quedó mudo, sin interferencia, sin estática, solo mudo. Me mordí la lengua. No lo comenté. No por valentía, sino por vergüenza. No quería sonar nervioso. Seguí. La carretera conocida duró menos de lo esperado. Las lámparas se hicieron más escasas, y la pintura blanca en el asfalto comenzó a perderse en parches, como si nunca la hubieran terminado. La aplicación ya no mostraba calles, solo un trazo gris que avanzaba hacia una zona sin datos. No me detuve. Mantener velocidad pareja, decía la regla 2. Lo hice. Y cuando el asfalto se volvió tierra compacta, no fue como pasar a un camino rural normal. Fue como si el piso cambiara de material sin transición, sin baches, sin el aviso típico de vía en reparación. Un borde invisible. Las llantas sonaron distinto, el manillar vibró diferente, y la oscuridad se cerró más. Ahí fue cuando noté que no había grillos, no había perros, no había viento en los árboles. La noche era un contenedor vacío. A los lados comenzaron a aparecer cercas de alambre, bajas, sin señalización. Luego campos que no podía ver del todo, solo intuía por el olor, tierra mojada, pasto aplastado, un rastro leve de humo viejo. No aceleré, no frené. Me concentré en el cono de luz. Al poco rato vi el letrero. Estaba en el lado derecho, sostenido por 2 postes de madera. La pintura reflectante devolvió la luz con un brillo enfermo, como un espejo sucio. Tenía letras, pero cuando intenté leerlas no se acomodaban en la mente. Era como si el nombre se reordenara cada vez que parpadeaba, como si no quisiera ser recordado. Aún así, mi cerebro insistía en formar palabras, y sentí un impulso tonto de detenerme y enfocarlo mejor. No lo hice. Pasé de largo sin girar la cabeza. Me dolió el cuello de mantenerlo rígido, mirando al frente, pero preferí esa incomodidad a la curiosidad. Poco después vi la patrulla. No sé de dónde salió, porque el camino era recto y no había entradas. Estaba ahí, estacionada en la orilla, sin luces, sin reflejos de interior. Un auto oscuro, de esos que parecen tragarse la luz. Me acerqué despacio. No la alumbré con luces altas. No miré hacia las ventanas. Lo único que vi fue el contorno del volante y el rectángulo del parabrisas.
negro como un agujero. En el último segundo noté una cosa mínima. La matrícula parecía demasiado limpia como recién puesta, pero no me detuve a pensar. Pasé por el lado contrario. La sensación fue como cruzar un umbral. Apenas la dejé atrás, el aire se volvió todavía más frío y la moto pareció sonar más lejos, como si el ruido viniera de otro lado. Mi teléfono vibró una vez, fuerte, como un golpe breve contra el pecho. Por reflejo casi meto la mano para sacarlo. Me detuve a medio gesto. Regla 5. No intentar llamar, no contestar, guardarlo en el bolsillo interno. Ya estaba guardado, pero el impulso era automático, como cuando escuchas tu nombre. No lo saqué. La vibración se repitió, más suave, como si alguien insistiera con paciencia. Luego paró. La señal había desaparecido por completo, y el icono de batería estaba raro, como si el teléfono no supiera cuánto le quedaba. Miré el camino. Había postes, sí, pero sin cables. Solo postes vacíos, clavados como marcadores. No me gustó. Seguí. La entrada al pueblo no fue un arco ni un puente. Fue una calle que empezó a tener adoquines sin que yo los notara. La luz de mi faro rebotó en las superficies irregulares y por primera vez vi algo parecido a una forma del lugar. Fachadas bajas, ventanas sin cortinas, bardas de piedra. No era ruina total, pero tampoco era un pueblo vivo. Se sentía como un escenario montado y olvidado. Y había una cosa peor. Olía a interior cerrado, a humedad atrapada, a ropa guardada demasiado tiempo. No miré los portales, me obligué a mirar al centro de la calle y a los bordes del camino. Aún así, mi visión periférica captaba detalles. Una mecedora inmóvil en un porche, una maceta volteada, un carrito de supermercado oxidado en una esquina, como si alguien lo hubiera empujado hasta ahí y luego hubiera desaparecido. Busqué el edificio municipal como decía la regla 6. No sabía cómo se veía uno en ese lugar, pero el centro se notaba por la plaza, un espacio abierto, con una fuente seca y bancos de cemento. Ahí estaba el edificio, cuadrado, de 2 pisos, sin rótulo. Tenía un mástil sin bandera y un reloj circular que no marcaba nada. Me dio un golpe de realidad pensar que ese lugar había tenido horarios, reuniones, que alguien ahí había pagado impuestos, había firmado papeles. Había sido normal. Eso lo hacía más inquietante que cualquier rumor. Di una vuelta lenta alrededor de la plaza. No vi gente, no vi luces, ningún sonido. La moto era el único animal vivo. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez más largo, como si fuera una llamada. No lo saqué. Me ardió la garganta por el nervio. Me concentré en el paquete. Al tacto, a través de la bolsa, seguía frío. Lo apreté con la mano izquierda mientras manejaba despacio con la derecha. El paquete no tenía forma de caja rígida. Era más bien algo rectangular pero flexible, como un sobre grueso con refuerzo. El sello seguía intacto. Entonces sentí algo peor. El paquete se sintió apenas más liviano. No mucho, pero lo suficiente para que mi mente lo notara. Regla 8. No abrir, ajustar la bolsa, verificar sello, seguir. Lo hice. Apreté el sello con 2 dedos, comprobé que el adhesivo no se hubiera levantado, y seguí avanzando. El trazo gris del mapa indicaba que debía seguir por una calle que salía de la plaza hacia el lado norte. Lo hice, sin confiar del todo en la app, pero era la única guía. Conforme me alejaba del centro, las casas se volvieron más separadas. El adoquín seguía. Al fondo el camino se estrechó, y ahí vi algo que parecía una figura de persona, parada junto a una esquina. Me tensé. Regla 7. No aceptar instrucciones de nadie en la calle. No decía que no habría nadie, solo decía que no escuchara. Me acerqué lento. La figura no se movió, pero cuando estuve a pocos metros entendí que no era una persona, o al menos no como esperaba. Era un poste con ropa colgada, como si alguien hubiera dejado una chamarra y un pantalón para secarse, pero no había cuerda, no había tendedero, no había razón, era ropa sin dueño.
sostenida por una estructura de madera mirando hacia la calle como un espantapájaros urbano. No quise mirarlo mucho. Pasé. En mi espalda sentí el impulso de voltearme, como si alguien me estuviera observando. No lo hice. El camino de adoquín, según la regla 9, debía terminar donde estaba la entrega, pero no terminaba. Se extendía, calle tras calle, igual de irregular, igual de gris. La app no cargaba un punto final, solo una línea que seguía avanzando, como si la ruta quisiera estirarse para siempre. Me obligué a recordar. Si el camino no termina, dar una vuelta completa al perímetro del pueblo y volver a intentarlo una sola vez. El problema era que el pueblo no tenía un perímetro claro. No había letreros de fin de población, no había campos abiertos inmediatos. Todo se perdía en sombra. Aún así, seguí la instrucción con la interpretación más literal que pude. Rodear las calles exteriores, sin meterme a callejones, sin improvisar. Giré en la primera esquina que parecía llevar hacia afuera. Manejé lento, con el faro apenas iluminando muros y bardas que parecían repetirse. Ahí pasó la primera cosa que me hizo sentir que el papel no era paranoia, sino experiencia acumulada. Vi una ventana encendida. Una sola. En un pueblo muerto, una ventana con luz cálida es un golpe al estómago. Me quedé mirando apenas un segundo, sin acercarme, y noté que la luz no parpadeaba, no temblaba como foco viejo. Era estable, demasiado estable, como una pantalla. Me acordé de la regla 6, no mirar portales. No decía nada de ventanas, pero entendí la intención. No te enganches con lo que parece vida. Seguí de largo. Y en el reflejo del vidrio vi algo moverse detrás, pero no lo pude describir ni a mí mismo. No era una persona asomándose. Era más como una sombra pasando cerca, sin intención de mostrar nada. Eso me bastó para no volver a mirar. La vuelta al perímetro me tomó más de lo que pensé, aunque no había referencia de tiempo real. Sin señal, sin relojes útiles. Lo único que tenía era el cansancio en el cuerpo y la sensación de que la noche se espesaba. Regresé al camino de adoquín principal y volví a intentar como decía la regla 9. En la segunda pasada, algo cambió. No el pueblo en sí, sino mi percepción. El camino parecía ahora más dirigido, como si hubiera una ligera inclinación que antes no noté, como si me estuviera llevando hacia un punto inevitable. Y entonces lo vi. Al final de una calle larga, el adoquín se detenía frente a una construcción distinta, más alta, más vieja, con una puerta doble de madera oscura. No era iglesia, no era almacén, no era casa, era un edificio institucional, de esos que podrían ser escuela, archivo, juzgado. Tenía escalones anchos y una placa metálica al lado de la puerta, pero la placa estaba en blanco. Me acerqué y estacioné la moto sin apagarla del todo. Solo bajé el ruido lo más que pude. El silencio se me metía en los oídos. Bajé con el paquete pegado al cuerpo. Regla 10. No pedir firma, dejar en el suelo, golpear una vez, retirarme sin esperar respuesta. Me acerqué a la puerta y por primera vez en toda la ruta sentí la tentación de romper el protocolo por una razón simple. Quería que alguien me confirmara que esto tenía sentido. Quería escuchar una voz humana. Pero la regla estaba escrita precisamente para eso, pensé, para que no busques consuelo donde no lo hay. Dejé el paquete en el suelo, lo acomodé con cuidado para que el sello quedara hacia arriba, como me enseñaron en entregas delicadas. Golpeé una vez con los nudillos, un golpe seco. No esperé. Me di la vuelta de inmediato y empecé a caminar hacia la moto con paso normal. No corrí. No hice nada brusco. El aire parecía más pesado frente a esa puerta, como si el edificio estuviera respirando al revés. A mitad del camino hacia la moto, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos rápidos, ni persecución. Eran pasos que imitaban mi ritmo. Un paso por cada paso mío, con una distancia constante. El instinto me gritó que corriera, que subiera a la moto y acelerara. Regla 11. No correr. Mantener el mismo ritmo. No mirar hacia atrás hasta estar de nuevo en la carretera. Seguí caminando igual.
Me obligué a relajar los hombros, a no apretar la mandíbula, aunque por dentro estaba temblando. Los pasos seguían. Sentía la presencia a mi espalda sin verla, como cuando alguien se te pega en una fila. Llegué a la moto, subí con un movimiento lento, encendí por completo y arranqué sin patinar. Sin acelerón, los pasos se volvieron más suaves, como si ahora caminaran sobre tierra. Manejé hacia atrás por el mismo adoquín, sin mirar los lados. El pueblo parecía aún más apagado después de la entrega, como si hubiera consumido lo poco que le quedaba. En una esquina, vi por el retrovisor algo que parecía una silueta en medio de la calle, pero no me detuve a confirmar. Me limité a mantener la ruta de regreso. El frío me calaba en los dedos y en la nuca. El casco empezaba a oler a plástico húmedo, como si la respiración se condensara demasiado. A medida que me alejaba del centro, el adoquín desapareció y volvió la tierra compacta. Ahí por primera vez me permití respirar un poco más profundo. No miré hacia atrás. No rompí el ritmo. En la carretera sin líneas el teléfono vibró otra vez. Una vibración corta, como un recordatorio. Me mordí el interior de la mejilla. No contesté. No lo saqué. Lo que sí hice fue algo que el papel no decía, pero que sentí necesario. Empecé a recitar las reglas en mi cabeza una por una, como si fueran un rosario institucional, no por fe, sino por orden. Cuando uno está asustado, lo peor es improvisar. Me aferré al protocolo como a un carril pintado. La patrulla seguía ahí cuando pasé de regreso. En el mismo sitio, en la misma postura, sin luces. Esta vez, sin querer, mi faro iluminó el interior un instante y vi algo que me dejó el estómago vacío. El asiento del conductor estaba cubierto por una funda de plástico transparente, como las que se usan en autos nuevos pero arrugada, como si la hubieran puesto y quitado muchas veces. No vi a nadie dentro. No vi movimiento. No enfoqué más. Pasé despacio por el lado contrario, con la vista al frente. En cuanto la dejé atrás, escuché un sonido leve en el casco como si la radio quisiera volver, como un suspiro eléctrico. No le di importancia. No comenté nada. El letrero de entrada al pueblo apareció otra vez, o eso creo. Esta vez no intenté leerlo en absoluto. Solo vi el brillo y lo dejé atrás. Me concentré en el camino, en que la tierra compacta volviera a asfalto. Tardó más de lo que recordaba. En un tramo, el faro iluminó algo en medio de la vía. Una figura pequeña, como un bulto. No frené de golpe. Regla 2. No frenar brusco. Reduje de forma suave, lo suficiente para pasar por un lado sin perder control. Cuando estuve cerca, vi que era un paquete igual al mío, con bolsa sellada, tirado ahí como basura. Mi primer pensamiento fue que alguien más lo había perdido. El segundo fue peor, que era una manera de hacer que me detuviera. No lo levanté. No miré el sello. No hice nada. Seguí. En algún punto, empezaron a aparecer postes con cables. Fue como ver un signo de civilización, algo que me devolvía la idea de que existía un mundo normal fuera de ese corredor. También regresó la señal del teléfono de golpe, y con ella una cascada de notificaciones acumuladas. No las abrí. No quería leer nada en ese momento. A lo lejos, vi las luces de la ciudad como una mancha amarilla en el horizonte. Me aferré a esa imagen y mantuve la velocidad constante, sin acelerarme por ansiedad. Sentía la tentación de llegar y contarle a alguien, soltarlo todo, reírme nervioso, hacer chistes para quitarle peso. Pero la regla 14 era clara. Nada de anécdotas. Reportes sin comentarios. Cuando llegué a la bodega, la reja estaba abajo, cerrada. Eso me cayó como un balde de agua fría porque no era lo normal a esa hora. Me detuve a una distancia prudente y miré alrededor. La zona iluminada era un rectángulo de luz blanca bajo un foco alto, como una isla en el estacionamiento oscuro. Regla 13. Esperar en la zona iluminada, no golpear. Alguien saldrá cuando sea seguro. Me bajé, apagué la moto y caminé hasta esa isla de luz. Sentí, por primera vez desde el pueblo, el sonido del mundo. Un carro pasando a lo lejos,
un perro ladrando en un barrio cercano, el zumbido de un transformador. Era normalidad, sí, pero me di cuenta de que ya no me calmaba como antes. La normalidad ahora parecía frágil, como una tapa mal puesta. Esperé, no sé cuánto. El cansancio se me subió de golpe como si el cuerpo hubiera estado funcionando solo por tensión. Al cabo de un rato, una puerta lateral se abrió y salió el supervisor. No corrió. Caminó con calma, mirando primero hacia la calle, luego hacia mí. Levantó la reja lo suficiente para que entrara y la bajó de inmediato. Dentro, la bodega se veía igual que siempre, pero había una diferencia que me molestó más que cualquier cosa del pueblo. El olor. No olía a cartón, a cinta, a aceite de motor. Olía a bolsa fría. Olía a humedad vieja. Como si algo de esa ruta se hubiera pegado a mí. No me preguntó cómo me fue. Me señaló una mesa y me dio un formato de reporte. Me senté y empecé a escribir, con la mano temblando un poco. Intenté ser objetivo, como si estuviera narrando un incidente de tránsito. Ruta secundaria asignada. Señal perdida al salir de zona urbana. Camino sin líneas. Entrada a población sin datos. Entrega realizada conforme a protocolo. Patrulla sin luces en carretera. Vibraciones del teléfono sin contestar. Paquete con variación de peso. Pasos detrás al retirarme. Eso puse. Lo puse sin adjetivos, sin me dio miedo, sin sentí que. Solo hechos. Cuando terminé, el supervisor leyó en silencio. No cambió la cara. Solo hizo una marca con pluma y guardó el reporte en la carpeta amarilla. Luego me miró y dijo algo que todavía me pesa porque lo dijo como quien dicta una regla más. Una que no está escrita. Si te despiertas y todavía recuerdas el nombre del letrero, no vengas mañana. Yo intenté responder que no lo recordaba, que ni siquiera lo leí. Y fue verdad. Pero su frase me dejó una duda horrible. No se refería a recordar conscientemente. Se refería a que el pueblo te dejaba algo, un residuo, un archivo abierto en la cabeza. Me fui a casa cuando el cielo empezaba a aclarar, pero no del lado donde debería. No era un amanecer completo, era una claridad sucia, como reflejo de ciudad en nubes bajas. En el camino, cada letrero de calle me parecía sospechoso, como si pudiera cambiar de nombre si parpadeaba. En mi departamento, dejé el casco en la mesa y me quedé mirando la pared, con la sensación de que en cualquier momento el teléfono vibraría con una llamada que no debía contestar. Me lavé las manos 2 veces, y aún así, me quedó la impresión de tener los dedos fríos como si el sello del paquete siguiera ahí. Esa mañana no pude dormir bien. Cerraba los ojos y veía el edificio sin rótulo, la placa en blanco, la puerta doble. No veía nada más. No veía criaturas ni fantasmas. Solo una puerta que había recibido un paquete como si fuera lo más normal del mundo, y unos pasos detrás de mí marcando el ritmo exacto de mi retirada. Me di cuenta de que lo peor no era lo que había allá, sino lo que parecía querer que yo actuara como si nada, como si fuera un trámite, como si el miedo fuera parte del trabajo y no mereciera ser nombrado. Desde esa noche, cada vez que me asignan una entrega, por fuera, siento el cuerpo ponerse rígido antes de leer nada, y aunque nunca volví a ese pueblo, hay momentos en que manejando por calles normales, veo un tramo sin líneas por culpa del desgaste, y mi cerebro hace un salto automático. Baja el brillo, apaga la música, no comentes por radio. Me odio por eso, porque significa que algo de ese protocolo se me quedó metido. Sobreviví, sí, volví, entregué, hice todo tal cual, pero desde entonces entiendo que hay lugares que no te persiguen con monstruos ni te gritan amenazas. Solo te entrenan. Te enseñan a obedecer sin preguntar, a caminar sin mirar atrás, a aceptar que hay pueblos que no existen en los mapas y aún así reciben paquetes a tiempo. Y lo más inquietante es que en el fondo, ese tipo de sistema solo funciona si siempre hay alguien dispuesto a hacer la ruta una vez más.